Señor, para que tú te glorifiques en cada una de ellas, Señor. Te pedimos por estas dos almas, restaura sus vidas, revela en ellas su salvación y la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Así también, Señor, te pedimos por finanzas, por este hermano, provéele, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y lo recibimos, Señor, porque sabemos que todo lo puedes hacer. Ahora manifiéstate a través de tu palabra, que todos vamos a ser bendecidos y guiados y perfeccionados para toda buena obra, Señor. Trae la alegría, el reposo a nuestras almas, y mientras tu palabra es dada, sana al que está enfermo y da victoria al que está luchando, y envía salvación y vida eterna. Por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, quédate con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Evangelio según San Mateo, capítulo 8. Evangelio según San Mateo, capítulo 8, leemos el verso 23 en adelante. Capítulo 8, verso 23 en adelante. Dice la palabra del Señor: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Usted lo conoce? Sí, sabe que es el Señor Jesucristo. Ellos también ya lo conocían. Se llamaba Jesús de Nazaret, que había nacido en Belén y todo eso. Pero sin embargo, aquí se preguntaron realmente: ¿quién es este hombre? Amén. Ustedes lo conocen. Y entonces, ¿le conocen o no le conocen? Claro, un poco. Y por eso es necesario cada día leer las Escrituras. El que lee las Escrituras cada día le va conociendo. Y orándole al Señor que revele siempre, hermanos, su propósito, hermanos, su plan maravilloso que tiene para nuestras vidas. Y cada día Él se dará a conocer, congregándonos y no dejando de congregar como algunos ya cayeron en la costumbre de hacerlo, dice ahí en la Escritura, ¿verdad? Pero aquí se nos habla de esa necesidad de conocer realmente a nuestro Señor Jesucristo. Pueden tomar sus asientos. Y eso es como si le preguntamos de una persona: lo conocemos pero no a profundidad. Sabemos que se llama Tulio Porfirio, y que vive pues de la esquina donde queda el bolito, 3 cuadras donde pasa el paletero y 2 cuadras hacia donde siempre se dirige la que vende verduras, ¿verdad? Entonces, conocemos todo eso, pero no conocemos en sí a la persona. Y fíjense, muchos desearan ver al Señor Jesucristo. ¿Y usted? No todos.
Yo sí deseara verlo. Y dice Juan que un día le veremos tal como Él es. Aquí, hermanos, Jesús, en sus 3 años de ministerio, lo conocieron, lo vieron, lo pudieron tocar, hablaron con Él, hermanos, y al igual que sus discípulos, hermanos, todavía no llegaron a conocerlo. Fíjense, le voy a decir esto. Lo que Dios, hermanos, quiere que nosotros conozcamos de Él, no es en sí, hermanos, lo externo, por decirlo así, sino realmente lo que hay en sus pensamientos, en su corazón, para cada uno de nosotros. Eso es conocer y llegar a conocer a una persona. ¿Qué piensa esta persona de nosotros? No lo que dice, lo que piensa, lo que hay en el interno del corazón. Y es muy difícil realmente conocer a una persona. Aún dice la Escritura, aún del que duerme a la par tuya, imagínense. Donde se supone que ya conoce a esa persona, se supone que hay confianza y armonía, y comienza a pasar los años y supuestamente, hermano, le conoce, pero de repente se dan situaciones donde usted dice, igual que el discipulado, ¿y este animal quién es? O sea, en el caso pues porque lo creía que era la maravilla del mundo y se ha dado cuenta que es una bestia. ¿Ah? Y el igual le pasa al hombre con la mujer, ¿y esta quién es? Dice. ¿Ah? Es decir, a los 45 años de vida, a los 20 años de vida, a los 15 años, 10 años de vida que tiene con el cónyuge, hasta ese tiempo se va dando cuenta quién es esa persona. Imagínense. Pero Dios, hermanos, no se ha guardado precisamente sus pensamientos y su corazón. Lo que usted lee en las Escrituras es la revelación del conocimiento de Dios. Hace poco habíamos hablado cuando Jesús le preguntó al discipulado qué pensaba la gente de él, ¿se acuerdan? Y ahí miramos pues que la gente no tenía el conocimiento de Jesús, su obra, su ministerio, la finalidad de su ministerio, de su aparición, su obra, no la conocían. Y ellos le dijeron, pues de ahí se escucha, unos piensan que eres alguno de los profetas que ha resucitado, unos piensan que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o alguien grande que se ha levantado en Israel. Luego viene y les pregunta a ellos, ¿y ustedes qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Quién soy yo? Y uno de ellos, hermanos, le dijo, nosotros hemos conocido y hemos visto que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús inmediatamente, para que no se gloriara tal persona, le dijo, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre. Jamás puede salir del corazón del hombre, ni de los pensamientos del hombre, ni de la sabiduría del hombre, puede, hermano, salir el conocimiento de Dios. Esto te lo reveló, le dice, mi Padre que está en los cielos. Diga gloria a Dios. Esa es, hermanos, precisamente la dimensión en la cual estamos viviendo como creyentes, como cristianos y como iglesia. Amén. Ahora, volviendo aquí al caso, hermanos, dice ahí que cuando la tormenta pues se levantó, estando los discípulos en medio del mar, dice ahí que mientras sucedía eso, Jesús dormía. Jesús estaba con ellos ahí, pero estaba durmiendo, dice ahí. Entonces, esta experiencia, hermanos, que al principio llenó de pánico al discipulado, al final fue una experiencia maravillosa que creo, hermanos, jamás olvidarían. Pues Jesús, hermanos, les mostró a ellos
que aún sobre la fuerza de la naturaleza, Él tenía poder y autoridad. Eso es precisamente el cuadro que se nos está presentando ahí. Entonces diríamos, queridos hermanos, no importa la dimensión que sea el problema que tengamos, se nos pide, hermanos, fe. Fe en el Señor Jesucristo. Fe en que Jesús es capaz de podernos ayudar cualquiera que sea la situación que estaremos atravesando. Nuestra fe en el Señor Jesucristo, confiando de que Él nos dio la salvación y la vida eterna en la cruz del Calvario, que Él pues murió por nosotros y su preciosa sangre nos ha limpiado de todo pecado. Y fue tan perfecto, hermanos, el sacrificio de Cristo, que no hubo ni hay necesidad de otro sacrificio, porque Él es Dios. Eso es conocer. Por eso el discipulado contestó: tú eres en primer lugar el Cristo. Estaba hablando pues que era el Mesías. El Mesías que Dios había prometido desde la antigüedad. El Mesías que iba a reinar, una promesa a la casa de David. Pero además que era el Mesías, era el Hijo del Dios viviente. Amén. Entonces vamos a entrar a los detalles. Dice el verso 23: entrando él en la barca, ¿qué dice ahí? Sus discípulos le siguieron. Yo creo que en la tormenta se han arrepentido, hermano, de haberlo seguido. Mejor no hubiéramos quedado ahí en la arena, en la costa. Creo que no. Pero usted tiene que saber lo que significa seguir a Jesucristo. Seguir a Jesucristo, hermano, nunca ha sido muy cómodo. Y ese es el problema de la mayoría, que andan buscando en Jesús comodidad. Andan buscando en Jesús sentirse bien. Y aquí vemos todo lo contrario con el discipulado. La vida que llevó Jesucristo, hermano, fue agitada. Y por ende, los que le siguieron, hermanos, sufrieron también las consecuencias del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, de seguirle. Y aún después de la resurrección, hermanos, el llamamiento que recibieron, la vocación, ir y hacer discípulos a todas las naciones, aún ahí, hermanos, sufrieron también consecuencias. Y hasta el día de hoy, el que realmente quiere seguir a Jesús de una manera genuina, el que quiera ser fiel a Dios en su palabra, en sus promesas, debe de saber que sufrirá consecuencias por seguirle y de haber creído en Él. El mundo me aborreció, y si el mundo me aborreció, dice el Señor Jesucristo, lo van a aborrecer también a ustedes. ¿Qué busca realmente usted en el Señor Jesucristo? Por eso usted va a ver, hermano, que la mayoría no pueden ser personas perseverantes. No pueden ser personas que puedan cimentarse en la fe. Usted va a ver que unos vienen, otros se van. Vienen y se van. Otros, pues ahí están, caen, se levantan, caen, se levantan, caen, se levantan. Otros se extravían por algunos meses y aparecen por allá cuando les aprieta el zapato. Porque no han entendido lo que es realmente seguir a Jesús. Hace poco lo estudiamos. Hace poco. Estudiamos, hermanos, de que después que Jesús hizo muchos milagros, hermanos, dos personas le dijeron que le querían seguir. Uno era un escriba.
Era una persona que tenía comodidades, riquezas, pero quería seguir a Jesús. Entonces Jesús le dijo, fíjense en las palabras que ocupó: las zorras tienen su cueva, las aves tienen su nido, pero el hijo no tiene dónde recostar su cabeza. Ahora, ¿qué pasó ahí con esta persona? ¿Realmente lo siguió o se echó para atrás con esas palabras? Luego el segundo, pues tal vez no tenía nada, hermanos, comía de lo que ganaba a diario, pero le dijo: Señor, quiero seguirte, solo permíteme enterrar a mi padre y después te sigo. Y el Señor le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ven y sígueme. Posiblemente se ofendió a estas palabras como se ofenden ustedes. ¿Cuántos de ustedes se ofenden cuando les hablan grave? ¿Cuántos de ustedes se ofenden cuando miran que hay una cosa que no engrana y que no está de acuerdo con usted y se ofenden y hacen la gran cara? Entonces comprenda que realmente usted no sabe el significado de seguir realmente a Jesús. Fíjense cuando habló de Saulo de Tarso. Jesús, hermanos, ya había convertido a este hombre y envió a un discípulo para que lo ministrara, llamado Ananías. Le dijo: Ananías, ve, en tal lugar está cierto hombre, Saulo de Tarso, ve, ministralo, porque a este le voy a mostrar lo que significa servirme a mí. Se va a dar cuenta que esto de servir a Dios no es como la gente piensa, ¿verdad? Esto no es asunto de inflar botellas, chibomba. Esto no es asunto de vestir bien. Esto no es asunto de ganarse la admiración de las personas. Es asunto, hermano, que va a sufrir consecuencias a causa de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces el discipulado, hermano, sentía los golpes de la palabra de Jesús. Una vez le dijeron: Señor, que fue con el rico precisamente, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos. Esto, hermano, golpeó al discipulado, porque hasta ahí se pensaba, era lo que le habían hecho creer los fariseos, que se habían enriquecido y que habían hecho, hermanos, como ahora, una mercancía de almas, y que habían hecho un mercado, hermanos, la casa de Dios. Entonces ellos se escandalizaron y dijeron: Señor, nosotros lo hemos dejado todo por ti. Y les dijo: vendrán personas que por haber dejado las cosas, aún a sus familias, van a tener herencia en el reino de los cielos. Pero ese es el colmo ahora de la cristiandad de hoy, que pretende seguir a Jesús. Ya esas promesas, la vida eterna, ya como que no es muy atractivo. Entonces por eso ministros, hermanos, han caído en esta apostasía, queriendo conseguir seguidores, multitudes. Entonces han cambiado, han torcido la palabra de Dios y ahora les prometen bendiciones en esta vida. En esta vida, el reino de los cielos ha llegado a esta tierra. Sueña, sueña. Hazte la imagen de la mansión donde quieres vivir. Vamos, sueña, sueña. Como los encantadores, ¿verdad? Y ya la serpiente comienza a levantarse. ¿Verdad? Sueña, sueña. Ahí te vas a quedar soñando. Porque el que va a tener mansiones va a ser el ministro y no tú, ¿verdad? Los hacen soñadores. Nada más. Jesús habló tan claro, hermanos. Fíjense, cuando Jesús, hermanos, por fin les reveló todas las cosas, antes de ser llevado a la cruz del Calvario, dijeron los discípulos: ahora sí nos has hablado claro, ahora sí entendemos lo que tú nos dices. ¿Para qué dijeron eso, hermano?
Jesús inmediatamente le dijo, ahora entendieron, dice, de cierto os digo, heriré al pastor y las ovejas serán derramadas. Les habló de la persecución. Amárrense bien los pantalones, porque la prueba que viene no es fácil. Y no le fue fácil para el discipulado ver a su maestro, hermanos, cómo fue llevado precisamente, hermanos, para ser juzgado, a patadas, a golpe, con falta de respeto. Así fue llevado, a trompadas. Y ellos tuvieron temor, y pudieron ver, hermanos, en lo que se ha convertido precisamente el hombre, como una bestia, que han perdido el sentido de la vida. Y tuvieron temor de esos hombres, como miraban que golpeaban al Señor Jesucristo. Creían que iban a tener respeto de Él. Ellos esperaban que llegaran a capturarlo. ¿Usted es el Señor Jesucristo? Muy bien. Por favor, despejen ahí, Señor Jesucristo, por aquí, no se me vaya a caer, por favor. Por aquí, guíenlo por favor al maestro. No, fue llevado a puñetazos, a patadas. Y lo empujaban, hermanos, y así lo llevaron hasta el Sanedrín, donde ya le tenían preparado la condenación a muerte. Y si esto hicieron del árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas? Dice la Escritura. ¿Qué esperas tú de Jesús? Esto siguieron a Jesús. Entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y dice el verso 24, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrieron la barca, pero él dormía. Acuérdense que estos hombres eran pescadores. Lamentablemente las tormentas, hermanos, aparecían de repente, eran impredecibles. Pero ellos, como conocedores del mar, sabían qué hacer en ese momento. El problema es que esta tormenta era tan fuerte que levantaba olas que cubrían la embarcación. Y después de hacer todo lo que estaba en sus manos, mientras unos sacaban agua y los otros remando para no volcarse, al final se vieron perdidos y entraron en pánico completamente. Siguiendo a Jesús. Es que muchos creen que seguir al Señor Jesucristo, Él va a evitar que te enfermes, Él va a evitar tantas cosas, ¿verdad? Que se va a poner como una protección, como un muro así, ¿verdad? Y a ti no te va a pasar nada, como en cierta manera le hacen pensar hoy a la gente que van a caminar en el aire. Se equivocan. Le siguieron y estando en medio de del mar, hermanos, aparece esta tormenta, en la cual ellos, hermanos, como pescadores, conocedores, hermanos, de estar en el mar, no pudieron hacer nada. Sus recursos no fueron suficientes y entraron en pánico. Queridos hermanos, la vida es así, afuera o adentro, creyente y no creyente, siempre vamos a ser sorprendidos, hermanos, por las tormentas de la vida, siempre. Escasez, enfermedad, cosas graves en nuestra vida que jamás esperábamos. Y obviamente el pensamiento que se nos viene, ¿por qué a mí? ¿A usted le ha venido ese pensamiento? No a todos, disculpen los demás que son ángeles, disculpen, a ellos no. Pero yo pienso que sí. Lo primero que se nos viene, ¿por qué a mí? ¿Y a quién quiere que le venga? Y usted sabe, hermano, que uno usa todos los recursos que uno tiene en las manos, en cualquier problema.
El asunto es que se graba y llega un momento donde entramos todos en pánico. Y no hallamos qué hacer. Tanto los creyentes como los que no son creyentes. No hay nada que hacer. El problema de nosotros como creyentes es, si así es la vida con Cristo, mejor me quedo con los de afuera. ¿Cuántos han pensado de esa manera? Disculpen, perdonen a este pecador que ha pensado a veces así. Perdone, ángeles. Miren qué dicha la de predicarle a los ángeles. Es una de las cosas que yo le voy a dar gracias siempre al Señor. ¿Qué ministro ha tenido la dicha como su servidor de predicarle a ángeles? ¿Ah? Porque ustedes no piensan así ni nada. Ustedes son de hierro, ustedes el hombre de acero. Usted es ¿la qué? La maravilla, la chica maravilla. Perdonen la flaqueza de su servidor, de este predicador. Pero creo que todos llegamos a pensar de esa manera. Todos. Y viene una sensación de abandono. El rey David, el que tenía el corazón conforme al de Dios, el rey David, cuyo hombre Dios testificó que él haría todo lo que él le mandaba, nunca se avergonzó de David, nunca. Pero David en el Salmo 73, lo lee en su casa, dice que llegó a pensar, hermano, irse al mundo y ser como los del mundo. Porque él comparaba, él era creyente de Dios, le servía a Dios, tenía temor de Dios, tenía celo de la ley. Y la vida fue agitada, golpe tras golpe. Y miraba a los impíos que les iba bien, entre comillas. Y entonces dice, me haré como ellos. Todo el día soy castigado, decía. Y estos tipos la lengua pasean por toda la tierra y no les pasa nada. Pero en esos pensamientos llegamos a entrar al santuario de Dios, a la presencia de Dios. Y cuando este hombre dice que entró al santuario de Dios a orar y estando en la presencia de Dios, entonces entendió, hermanos, que si bien es cierto, el precio que se paga es carísimo, seguir a Jesús, pero la recompensa va a ser grande. Pero los de afuera, dice ahí, los de afuera están siendo preparados para el día del matadero. Uno cuando lee eso, lo primero que se nos viene es el pobre chanchito. ¿Verdad que sí? El pobre chanchito. ¿Por qué pensamos en el pobre chanchito? ¿Cómo se cuida de ese animal? ¿Verdad? ¿Cómo se cuida que coma? Se le pone vitamina. Llega ¿cómo se llama? El veterinario, ¿verdad? Y tal vez usted enferma, pero gasta en el chanchito. Pues sí, gasta en él porque lo que le va a sacar no es jugando. ¿Ah? ¿Lo está preparando para el día del matadero, donde será llevado y sacrificado para que se lo harten? Así lo vio David. Queridos hermanos, sea en el mundo o como creyente, siempre se sufrirá. El sufrimiento del mundo es para muerte. El sufrimiento, según Dios, es para vida eterna. Esa es la diferencia. No se desanime. Si ha caído, levántese.
Si se siente débil, fortalézcase en el Señor. Hónrele, sírvale, alábele. Porque hoy estamos más cerca que cuando creímos. Verso 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Todo el discipulado fue sorprendido por la tormenta, menos nuestro Señor Jesucristo. Él siguió durmiendo. Por eso nos pide que confiamos en Él. Aunque se levante un gigante. Y como dice el salmista, aunque un ejército venga contra nosotros, no temerá mi corazón, dice la Escritura. En el sentido de confiar en Cristo, en Dios, no en nosotros. Es que miren, hermano, dejen de estar oyendo la voz extraña del extraño. Ese es el problema de la mayoría, que están escuchando la voz del extraño, la voz aquella que le dice: sí, está bien, cree en el Señor Jesucristo, pero cree en ti, cree en ti, cree en ti, sueña. Tú eres la magnífica, tú eres el eslabón perdido, tú eres la mamá de la monesa, ¿cómo se llama? De la chita, tú eres ¿el qué? Y usted se traga esa mentira y se lo traga con placer porque le gusta la lisonja. A todos nos encanta la lisonja, a todos nos encanta que hablen bien de uno, ¿sí o no? Pero cuando se levanta la tormenta, ese es el problema. Ese es el problema. ¿Dónde está todo aquello que le han dicho? ¿Dónde queda? Dios no miente. Jesús no nos ha mentido. Tenemos a un apóstol Pablo con los 9 dones del Espíritu Santo. En los dones del Espíritu Santo están los dones de poder, don de sanidad, don de hacer milagros. Sin embargo, al pastor joven llamado Timoteo, en la carta le dice: por causa de tus malestares en el estómago, por causa de ello, ¿qué le dice? No tomes agua, sino que vino. Y uno dice: ¿cómo? ¿Y no es este el que tiene 9 dones del Espíritu Santo? Y de esos dones está el don de poder. Y si agarramos los garabatos de esto, de decretar, se imagina un apóstol Pablo: oye tú, Timoteo, así dice el Señor, aquí ha tocado tu estómago y has quedado sano, y yo hoy decreto y mando. No, mira, Chihuín le iba a decir: mira, Timoteo, por causa de tu malestar estomacal, no tomes aguas, sino que vino. No es que se emborrachara, sino como medicamento. Así eran estos hombres. Así eran. Y le creían a Dios. Usted que Pablo, hermano, tuvo como 3 resurrecciones. Es decir, resucitó personas. Aún él tuvo la experiencia de la resurrección. Cuando lo apedrearon los judíos, lo dejaron muerto. Y él habla de esa experiencia diciendo: conozco a un hombre, no sé si dentro o fuera, pero lo conozco bien, hablando de él, que fue llevado, dice, al paraíso y vio cosas y escuchó cosas. Y de tal hombre me glorío. ¿Quién ha tenido esa experiencia?
¿Ah? ¿Ninguno? Hoy las experiencias que se oyen en los testimonios, todo el mundo va al infierno, hermano. ¿Se han fijado? Sí, uno cuando escucha los testimonios, querido hermano, el Señor me llevó al infierno, dice. ¿No? Si fuera cierto, se hubiera quedado de un solo. Lo dejan ahí. Ahí se debieran de quedar, por mentirosos. Es que pareciera ser como moda. Usted sabe lo que es la moda, ¿va? Décadas, por años, entran las modas de pantalón apretado, pantalón flojo, zapatos rotos, zapatos medios rotos. En la mujer, la vestimenta, lo mismo. Ahí no quiero hacer descripción, ¿verdad? Y ya pareciera esto como moda. Les agarran un gran rato de visitar el infierno. De repente que hablan con demonios. Sí. El Señor me ha dicho que tienes 3 demonios. Uno se llama Paquita del Barrio. No, tampoco, ¿eh? El otro se llama Cachinflín y el otro se llama Chirajito. Y pasa conversando con él todo el tiempo. O sea, supuestamente con el demonio. Y nunca lo echa. Pareciera moda y da risa. Y debe ser todo lo contrario, queridos hermanos. Da tristeza y da pavor pensar cómo están siendo arrastrados miles y miles de almas hacia ese engaño. Por no aceptar la veracidad de la palabra de Dios. Es la que sostiene este mundo. Y un día se va a cerrar el canon, es cierto, pero el que lo va a cerrar es Dios, con la venida de su Hijo Jesucristo, en la cual, si permanecemos de pie, le podremos decir: Señor, gracias, misión cumplida. Porque el Señor dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Les pidió fe, pero no fe en la herradura. No fe, no sé cómo expresárselo, de que usted tenga una oración poderosa. No fe en que usted tiene una fe, pero más que todos estos discípulos. No, nuestra confianza es en el Señor Jesucristo, que hemos depositado nuestras vidas en las manos de nuestro Señor Jesucristo. De esa fe se está hablando. ¿Quién pone su vida en las manos de otro? Nadie. Y si lo pone, está errado. Ese es como alguien que dice: yo meto mis manos en el ¿qué? En el fuego por este. Mire, se va a chamuscar todo, no lo ande metiendo. Pero tener fe en Jesús es eso, depositar la vida en las manos de Jesús. Por eso nos compara con los corderos, como ovejas, diciendo Él: yo soy el buen pastor. El que oye mi voz y me sigue, ¿qué dice? Se va a alimentar y estarán en mi redil. Y la voz del extraño no la van a escuchar. Y muchos han desobedecido eso y están escuchando la voz del extraño, de las cuales nos advierte el Señor: tengan cuidado con los encantadores. No los escuchen ni vayan a ellos, dice la Escritura, de los encantadores, porque eso es lo que se ha levantado en esos tiempos. Y como nos encanta que nos digan, ¿verdad? Bonito. Se imagina que le digan a uno: siervo de Dios Altísimo. Inmediatamente la explosión, como el rabo del pavo real, ¡puf! Y extenderse todo aquello con soberbia, sus plumas. No, hermano, no estamos para eso. No estamos para eso. Estamos para darle la gloria a Dios. Moisés un día cometió ese error
de no darle la gloria a Dios, y por eso no le fue permitido entrar a la tierra prometida. Solo se le permitió mirarla de lejos. Lo llevó a cierto lugar y le dice: miran, aprecia, esa es la tierra donde van a entrar Israel, pero tú no vas a entrar, porque en el día del Moriah, de cuando pidieron agua, no me diste la gloria. Grave error, grave error. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando rompió la roca para que saliera agua. El pueblo estaba clamando por agua, y él, en vez de decirle: el Señor ha escuchado vuestro clamor, he aquí él les da agua de la roca, y me ha dicho a mí que la golpee. No dijo eso. Él estaba sofocado, estaba enojado por la actitud del pueblo, y dijo: les daremos agua. Ese fue su error. ¿Y saben por qué Dios a veces no nos permite no nos da mucha ventaja cuando erramos? Para que no nos extraviemos. Es como un padre. Los que son padres comprenden eso con sus hijos. Como ya tenemos experiencia nosotros: hijo, ten cuidado. Hijo, sé prudente. Hijo, y el hijo, ya este viejo ya me tiene loco. ¿Ah? Sí. No vayas allá. Esos no son amigos los que tenés, te van a destruir. Pero el hijo se rebela. Pero ¿cuál es la idea de nosotros? Que sean infelices. Todo lo contrario. La idea de nosotros es que triunfen. Y ese es el pensamiento de Dios. Que nos vaya bien en la tierra. Él les dijo, verso 26, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Primero los reprendió por la falta de su fe. Primero, siempre Dios antepone, hermanos, voy a decir así, la doctrina antes de tocarnos. Nos llama la atención, pues. Yo me acuerdo cuando aquel padre que llevó a su hijo que estaba siendo azotado por un demonio, ¿se acuerdan? Jesús no estaba, solo estaba el discipulado, y el discipulado no pudieron liberar al muchacho. Fue entonces que Jesús descendió donde estaba, y al llegar el hombre, hermano, afligido, se acerca a él y le dice: ayúdame. Y le explicó la situación de su hijo. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Vamos, ¿qué fue lo que hizo? ¿Ah? ¿Qué hizo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué hizo? ¿Crees? Le dijo. ¿Crees? Le dijo al padre. ¿Crees que yo puedo hacer esto? Y le dijo: sí, Señor, ayuda a mi incredulidad. Fíjense, confiaba, pero a la vez, hermanos, a la vez declaró. Miren, hermano, a Dios no lo podemos engañar. Y muchos cristianos han caído en eso, en el autoengaño. Aprendamos de este hombre. Creo, pero ayúdame, incredulidad. Ayúdame. Entonces liberó al muchacho. Un ciego que clamaba. El Señor le dijo: ¿qué quieres que haga? Quiero ver, Señor. Entonces, conforme creíste, así sea.
y recibió la vista. Siempre ha tenido ese cuidado. El paralítico que estaba ahí en la pileta esa esperando el movimiento del agua y a ver si era el primero en echarse ahí al agua. Habían centenares ahí. Y él mismo le dijo a Jesús: cuando yo hago el intento para zambullirme, ya se han metido como 50. Y es solo uno el que se creía que salía sanado. Pero Jesús no le dijo: ¿quieres que te eche al agua? Sino que le dijo: ¿quieres ser sano? Y él dijo: no tengo quien me eche ahí. Es que yo no te estoy preguntando si quieres que te levante y que en el momento del agua, estate preparado. ¿Qué hora es? ¿A qué hora? Va, estate preparado. ¿Listo? Listo. Vamos pues. Yo no te estoy preguntando si quieres que te aviente al agua. Si quieres ser sanado. Y le dijo: sí, Señor. Entonces, levántate, toma tu lecho y anda. Siempre Jesús tuvo cuidado de eso, para que la fe esté siempre en el autor de la vida, en Dios. Amén. Y por eso, lo último aquí. Miren, el milagro fue extraordinario. Me voy a detener todavía aquí. Ellos venían de ver a Jesús, verle a él sanar diversas enfermedades, paralíticos, ciegos, y ordenar que los demonios salieran de las personas que estaban poseídas. De ahí venía. Y cualquiera diría: pues suficiente para haber creído que aquí Jesús podía con la tormenta. No, estamos en este cuerpo, somos duros de corazón. Aquí, hermano, fue un hecho extraordinario, como ellos mismos lo dicen. Le habló a los vientos y al mar que se calmaran. Fue un hecho extraordinario que jamás olvidaría. Y gracias a que fueron llevados esa tormenta. Miren, hermano, si Dios permite las tormentas en nuestra vida, tenga la seguridad que no es en vano. Dios tiene su propósito. Aún si muere, tiene su propósito. Alguien puede decir: si muere, tiene su propósito. Claro que tiene su propósito. ¿Acaso no he escuchado ahí el dicho: un indio menos, un plátano más? No. Pero entendamos, hermanos, el propósito de Dios. Eso no quiere decir que no lloremos. Eso no quiere decir que no nos aflijamos. Claro que llore. Tiene que llorar. Jesús mismo en el Getsemaní, él sabía que había llegado la hora que lo iban a llevar. Él sabía que lo iban a apalear, que le iban a reventar las espaldas. Él lo sabía todo. Y entonces, ¿por qué lloraba ahí? ¿Y por qué estaba afligido? ¿Sabía o no sabía? Claro que sabía. Pero el dolor no se puede hacer a un lado. Discúlpenme. Se lo dijo al discipulado: estoy profundamente triste. Es decir, tengo miedo. Y por eso se derramó delante de Dios y le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, si puedes evitar que pase este momento de tormenta, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú, Señor. Y el escritor a los hebreos nos ayuda hablando de ese acontecimiento. Dice que clamó a aquel que tenía el poder para ayudarle con lágrimas y con gemidos, dice la escritura. ¿Se imagina usted eso? Con gemidos. Él lloró. Ay, no voy a llorar porque se van a debilitar los demás. No.
No. El ministro jamás tiene que presentarse como que sí es superhombre. Es igual a ustedes. Sí, llora igual que ustedes, se enferma igual que ustedes. Es más, usted puede ser más valiente que su servidor. Yo me digo que uno se enferma y le vale, hermano. Le vale. Yo no, yo me desespero, lloro. Y una enfermedad tan larga me desespera. Me desespera y llega un momento de decirle, Señor, ya no soporto esto, llévame. Usted es más valiente. No hay problema de mostrar como Jesús mostró y como estos siervos de Dios mostraron siempre su humanidad. No la escondieron. Usted va a leer en la Escritura errores garrafales de estos siervos de Dios. David, el hombre aquel que fue llamado el padre de la fe y que fue llamado amigo de Dios. Los errores que así se echa como 3 naciones por mentiroso. ¿Ah? ¿Quién? Abraham. Sí, ahí está en la Escritura. Solo le voy a poner una, donde casi se echa a la nación. Fueron como 2, 3 veces que cometió el mismo. Es decir, volvió otra vez ahí a mentir. Dice que hubo sequía. Entonces se vio en la obligación de irse a una ciudad. Y cuando iban hacia la ciudad y ya estaban cerca de la ciudad, por fin el hombre, de convivir con su esposa más de 60 años, la vuelve a ver y hasta ahí se da cuenta que era hermosa la mujer. Imagínense. Sí, porque la vuelve a ver y se queda. Realmente le dice, eres hermosa. Vamos a hacer una cosa. Si yo digo que soy tu esposo, me van a matar. Así que digamos que somos hermanos. Y obviamente cuando entraron todo el mundo, los ojos en Sara, ¿verdad? Todo el mundo ahí, hasta el príncipe. En otro fue un rey. Llama al cuñado, dijo, voy a hacer una cena. Cuñadito, ¿cómo está? Abraham, cuñado. Pero esa noche el rey en sueños le habló el Señor y le dijo, llegas a tocar a esa mujer y no solo a ti, toda la nación va a sufrir, porque esa mujer tiene marido y es Abraham. El hombre se levanta enojado, manda a llamar a Abraham y le dice, ¿por qué me mentiste? Por tu culpa casi Dios nos hace desaparecer a todos. Vete de aquí. Y le dio bienes y todo para que se fuera. Y luego lo vuelve a hacer. Es decir, la Escritura muestra la humanidad y así como muestra nuestras debilidades, muestra el poder de Dios, la gloria de Dios, como lo estamos viendo aquí con nuestro Señor Jesucristo, que se levantó y le habló, dice, a los vientos y a la mar, los reprendió, dice ahí. Reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. Así Dios, hermanos, muchas veces ha alejado nuestras tormentas y hemos vivido tiempos de paz. Pero esos tiempos de paz a veces no lo aprovechamos. Tiempo de paz donde tenemos la oportunidad de buscar más de Dios, de meternos más con Dios. Lo que hacemos es ir a vagar. Como está bien, se va a vagar, se ausenta, ya no quiere servir porque se siente bien. Qué malo, ¿eh? Y finalizo con lo último. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen?
hubo necesidad de esta tormenta para conocer, hermanos, que Jesús era realmente lo que Él decía ser. Y no solamente el Mesías, sino realmente el Hijo de Dios. Ellos aquí no conocían hasta dónde Jesús era capaz de poder realizar milagros. Hasta que fueron llevados a esta tormenta. Y muchas veces Dios permite tormenta en nuestras vidas con la finalidad que le podamos conocer ahí en la tormenta. No para que suframos, porque a ningún padre le gusta que sus hijos sufran, ¿verdad que sí? Ni las mamás. Pero a veces como que lo soltamos por la intransigencia de nuestros hijos, a veces los soltamos y permitimos que la vida le dé escuela. Y cuando vienen todos reventados, lloramos y nos duele más a nosotros lo que les ha pasado que lo que les pasó a ellos. ¿Verdad que sí? Yo digo pues los que aman a sus hijos, los que no aman a sus hijos hasta los llevan ahí a que se asoleen y se mojen todo ahí para que les lleve dinero para sus borracheras y todo eso. Pero los que aman a sus hijos, y muchas veces, hermanos, ellos en su adolescencia, hermanos, desobedecen, son intransigentes, entonces uno a veces los suelta, ¿verdad? Y no es que uno quiera que les pase daño. Ay, hijo, estás clamando que te den una revolcada, que es lo que yo quiero evitar en ti, pero no haces caso. Y cuando resulta eso, hermanos, lloramos y nos duele más que lo que ellos precisamente sufren del golpe. Así es nuestro Padre Celestial, así es también nuestro Señor Jesucristo. Él cuida de su iglesia, Él cuida de su amada, Él cuida de sus redimidos, nos exhorta, nos ayuda, pero muchas veces tiene que soltarnos. Aquí permitió la tormenta en el discipulado para que le pudieran conocer, para que se dieran cuenta que Jesús es más que un hombre y más que un profeta, más que un rabino, es el Hijo del Dios viviente, es Dios. Por eso hay que leer las Escrituras, para que usted como creyente ahora le conozca más, le conozca más. Por eso no deje de congregarse, porque la exposición de la palabra contribuye a fortalecer la lectura y la fe del creyente. Orar es acercarse a Dios, estar en su presencia. Todas esas cosas dejó Dios, hermanos, para que nosotros, hermanos, nos fortalezcamos y para que nos mantengamos firmes para el día final. Lo mismo que el Padre. Entre más el Hijo está cerca del Padre, más protegido. Pero si el Hijo comienza a alejarse, o el Padre comienza a alejarse de su Hijo, es como que está en el abandono del Hijo. Usted sabe que la mayoría, hermanos, sin querer abandonan a sus hijos, confían en los maestros, lo van a depositar al colegio y se olvidan, ¿verdad? Y se olvidan. Cuando los maestros no son celadores, ni son guardaespaldas de sus hijos. Los maestros lo que hacen es enseñar a sus hijos. ¿Ah? Pero el que lo debe cuidar siempre es el papá y la mamá. Pero Dios así tiene cuidado de nosotros. Amén. Y amén. Cierre sus ojos y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Y quiera Dios que usted se anime a conocer más a Jesús. Y la manera de hacerlo es: lea las Escrituras. Porque la palabra de Dios nos enseña quién es Jesús. Conocer la dimensión de Él, su poder, su autoridad. Y los amigos que todavía no siguen a Jesús, que no se han entregado al Señor Jesucristo,
Y si hoy sienten la necesidad de hacerlo, que ya no soportan la vida que llevan, ni se soportan a sí mismos y necesitan una nueva vida, el Señor Jesucristo trae cambio en la vida del hombre. Si hay alguien que siente la necesidad de entregarse a Jesucristo, hoy tiene la oportunidad de hacerlo. De eso se trata la palabra de Dios. Como la lluvia cae y la hierba crece, así es la palabra de Dios en los corazones de los hombres. Comienza a dar frutos. Así que si hay alguien que sienta la necesidad de acercarse a Jesús, de aceptar al Señor Jesucristo como el Señor de su vida, como su Salvador, hoy tiene la oportunidad de hacerlo. Solamente levante su mano ahí donde está y usted se entrega al Señor Jesucristo. Y aquellos que se alejaron y sienten hoy la necesidad de reconciliarse con Dios, hoy lo pueden hacer también. No deje de pasar esta oportunidad. No diga mañana. Cuando la Escritura dice hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Quiera Dios que la decisión que tú tomes de seguir a Jesús no sea demasiado tarde. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Y gracias porque nos ayuda a conocerte más. Cada día necesitamos conocerte más, Señor. Revélate siempre a nuestras vidas. Bendice a tu pueblo, guarda a tu pueblo. Y sabiendo que tu palabra no vuelve vacía, sino que lleva frutos de arrepentimientos, de salvación y vida eterna. Gracias.